tengan todos ustedes. Seminario Teológico Querigma le da la bienvenida a su programa Querigma Virtual. Y en esta ocasión estaremos hablando de los principios bíblicos y contemporáneos de la predicación. Esto será dividido en dos secciones. La primera sección estaremos hablando de la predicación de Jesús y en la segunda sección estaremos hablando acerca de la predicación apostólica y paulina. Muy bien, con esto en mente quisiera que iniciáramos entonces el día de hoy nuestra primera sesión. Y empezaremos primero que nada manifestando dos presupuestos sumamente importantes. Nuestro primer presupuesto es que el Nuevo Testamento fue redactado para que fuese comunicado de manera verbal y la mayoría de los escritos son discursos en formato literario, muy en especial las epístolas. Los sermones redactados son resúmenes de los sermones que fueron predicados originalmente. Muy bien, vamos a explicar esto. Primero que nada, debemos entender que en el periodo del Nuevo Testamento, solamente el 5% de la población podía leer. Por eso es que tenemos el pasaje bíblico que dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ocasiones en que una epístola era enviada, esta era leída por una persona para que todos lo escucharan, debido a que la mayoría de las personas no podían leer. Y aparte de eso, el acceso a la literatura era sumamente caro, costoso. Por consiguiente, cuando nosotros nos acercamos a mirar las epístolas, debemos entender que las epístolas fueron redactadas para que éstas fueran leídas como discurso. Y debemos entender por consiguiente también que debido a que era muy caro el que se pudiera escribir algo en aquel periodo de tiempo, la mayoría de lo que nosotros encontramos en las escrituras, como los sermones de Pedro, de Pablo y de Jesús y de los diferentes apóstoles, eran simplemente resúmenes de todo lo que fue el sermón. En realidad nosotros no contamos con ningún sermón completo en las escrituras, sino solamente tenemos un compendio, un sumario de lo que realmente cada sermón de ellos contenía. Entonces, con ese presupuesto, quisiera ahora que miráramos el segundo presupuesto, que es de vital importancia también para nuestro desarrollo como predicadores. Y este segundo presupuesto es que el Espíritu Santo es el agente central de la predicación. Y en el libro de Lucas nos enseña algo sumamente vital, Lucas capítulo 4, versículo 18, que es el pasaje que Jesús lee cuando Él inicia su ministerio. Y en este pasaje Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muy bien, en este pasaje nosotros encontramos algo sumamente importante acerca de Jesús, y esto es que Él inicia su ministerio bajo la unción del Espíritu Santo. Y esto es sumamente vital para todo predicador. Es importante, es necesario que la predicación sea efectuada bajo la unción, bajo la dirección y bajo el empoderamiento del Espíritu Santo para que de esta manera la predicación pueda ser efectiva. En ese sentido, lo que quiero decir es que si nosotros no estamos predicando bajo la unción y dirección del Espíritu Santo, Dios no va a hablar a su pueblo. Lo único que la gente va a tener es una plática sobre Dios. Pero cuando Dios habla por medio de la predicación, lo que la gente tiene es una plática con Dios. Es Dios hablando a la gente y no la gente escuchando acerca de, sino hablando con. Entonces, es muy vital entonces la presencia del Espíritu Santo cuando nosotros estamos desarrollando la predicación. Es tan importante este elemento que Jesucristo mismo le dice a sus discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que ellos esperaran ahí hasta que viniere sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, posterior a la recepción del Espíritu Santo, ellos podrían ir y ser testigos a Jerusalén, a Judá y hasta los últimos de la tierra. Entonces Jesús establece entonces que el principio para una predicación efectiva es que el Espíritu Santo se encuentre activo, presente en la vida del predicador y sea él también así el que fluya por medio de la predicación. Y esto es vital porque es el Espíritu Santo
el que convence al mundo de pecado. Entonces, nosotros no vamos a convencer a las personas de su pecado a través de los argumentos y las cosas que nosotros podamos elaborar para persuadirlos de que lo que nosotros decimos es cierto. Más bien, lo que nosotros debemos entender es que Jesús nos está enseñando que el que va a marcar la diferencia en el mundo por medio de la predicación no es el predicador, sino el Espíritu Santo fluyendo a través de él. Entonces, en este sentido, encontramos que el segundo presupuesto es que es necesaria la presencia, la guianza y saturación del Espíritu en la vida del predicador para poder tener una predicación efectiva y fructífera. Algo importante también en 1 Corintios que nosotros encontramos 2, 1 y 5 es lo siguiente. El apóstol Pablo declara: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Aquí nos enseña nuevamente el apóstol Pablo este elemento vital e importante que Jesús establece en su ministerio. Y esto es que la predicación necesita ser efectuada en el poder del Espíritu Santo para que la gente no fundamente su fe en la persuasión humana, sino en el poder de Dios. Necesitamos entonces que sea Dios el que convenza a la gente de que Cristo es real para no caer simplemente en un club social cuando nos formamos parte de una iglesia. Entonces, esto es vital. Entonces, estableciendo estos dos fundamentos, quisiera que pasáramos y miráramos ahora a Jesús como predicador y vamos a mirar su carácter, su contenido y sus motivaciones. Sin duda alguna, no ha existido mayor predicador que Jesús. Sin embargo, su superioridad como predicador tenía que ver no solamente con el contenido de su predicación, sino el carácter paradigmático de Jesús. Y en 8:46 del libro de Juan, Jesús nos dice las siguientes palabras: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Esta expresión es sumamente importante para el predicador, ya que lo que Jesús está diciendo aquí es que él predicaba y nadie podía acusarle de no vivir en acorde con aquello que él anunciaba. Y esto es de vital importancia para nosotros los predicadores, que lo que nosotros digamos sea respaldado por nuestros hechos, por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento. Entonces Jesús se convierte en el mayor de los predicadores por ser una persona no solamente que dominaba las ciencias de la comunicación, sino porque vivía en acorde con aquello que él proclamaba, vivía en acorde con el reino de Dios. Entonces Jesús nos presenta esta realidad. Y en Hechos 1:1, cuando Lucas se encuentra escribiendo el libro de los Hechos, él dice así, que él escribía a Teófilo para dejarle saber lo que Jesús había hecho y enseñado, indicándonos así algo sumamente importante en esta redacción que Lucas hace. Jesús primero hacía, después enseñaba. Esto es que primero se es y después se dice. Entonces, sumamente vital que nosotros entendamos que el predicador necesita vivir en acorde con aquello que profesa para que su predicación tenga mayor fuerza, para que su predicación sea valorada como algo real, para que no sea menospreciada la palabra por la conducta del comunicador. Entonces, eso es sumamente importante acerca del carácter paradigmático de Jesús. Entonces, Jesús, cuando nosotros miramos a Jesús y su obediencia al Padre, podemos entender que a través de su muerte, Jesús nos estaba enseñando cómo es que una persona debe de servir a Dios en los momentos difíciles.
O sea, Jesús servía a Dios en los momentos difíciles y su muerte refleja su compromiso con vivir la palabra tan elevado, tan amplio, tan profundo, que estaba dispuesto a morir por aquello que él profesaba. Entonces, esto es sumamente importante para la vida de cualquier predicador. Entonces, nosotros no podemos dividir lo que nosotros somos de lo que nosotros profesamos. Somos lo que decimos. Pues, entonces, por consiguiente, debemos entender eso. La predicación necesita ser ejemplificada por nuestro estilo de vida y viceversa, porque ese es el modelo de Jesucristo. El segundo aspecto importante aquí de la predicación de Jesús es que la predicación de Jesús era caracterizada por su proclamación del reino de Dios. Entonces, el mensaje del reino de Dios es la suma y sustancia de la misión de Jesús. Jesús tiene como contenido principal anunciar que el reino de los cielos ha llegado, que el reino de los cielos está aquí, que se puede ser parte del reino de Dios independientemente de todas las cosas. Entonces, Jesucristo viene a establecer aquí que Él viene a acercarnos al reino de Dios, que el reino de Dios se hace accesible por medio de su advenimiento. En ese sentido, entonces, Jesucristo viene y nos presenta una escatología realizada, una escatología que ya no es futurista solamente, sino es un aquí y es una ahora. Entonces, la predicación de Jesús presenta un acercamiento al reino de Dios ahora. El tercer elemento era que la predicación de Jesús era bíblica. Jesucristo menciona 39 veces escrito está. Y esto es de vital importancia cuando nosotros miramos entonces el desarrollo de nuestra predicación. Que nuestra predicación debe fundamentarse en las Escrituras. No debemos de crear sermones basados en los elementos sociales, en los elementos culturales, basados en los acontecimientos diarios que nosotros experimentamos, basados en solamente una ilustración, una película o una historia, sino que la predicación debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. El trabajo del predicador es exponer la palabra, es interpretar la palabra, es clarificar la palabra y no solamente usar la palabra como un pretexto, no. El predicador necesita ser una persona que conozca las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es de vital importancia que todo predicador tenga un conocimiento integral del canon sagrado, para que de esa manera nosotros podamos entonces crecer en nuestro desarrollo como predicadores y guiar a aquellos que nos están escuchando en lo que Dios desea que ellos conozcan, para fin de que ellos vivan de acuerdo a los criterios divinos. Entonces, debemos entender eso. Entonces, la motivación que nosotros podemos encontrar en Jesús es que su motivación para predicar era no solamente la obediencia a Dios, sino también su motivación para predicar se encontraba fundamentada en su amor por la humanidad. Y eso se hace muy evidente cuando miramos a Jesús llorando sobre Jerusalén en Lucas 13:34, donde él menciona que ve a la multitud como ovejas que no tienen pastor y se compadece por ellas. Ve a la gente y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces nosotros podemos mirar ahí que una de las motivaciones de Jesús para ejercer el ministerio fue que amaba a Dios y amaba al perdido. Y tenía la intención de reconciliar al perdido con Dios por medio de la predicación.
Y esto nos enseña entonces que nosotros los predicadores, primeramente que nada, necesitamos amar a Dios, pero en segundo lugar, necesitamos amar a las personas a las cuales nosotros les predicamos. Es de vital importancia que haya en nosotros un genuino interés porque las personas sean alcanzadas para salvación por medio de la palabra que nosotros proclamamos. Es importante entonces que nosotros no seamos personas que prediquen con la intención de condenar. Tenemos un ejemplo claro de ello y esto se encuentra en el libro de Jonás, donde Jonás lo único que proclama es juicio sobre el pueblo ninivita. Jonás quería que ellos entendieran que venía un juicio sobre ellos, que iban a ser juzgados, que iban a ser castigados. Jonás no esperaba que Dios redimiera a ese pueblo. El predicador no puede caer en el pecado de Jonás. El predicador necesita presentar un mensaje de esperanza, el cual es motivado por amor hacia aquellos que se encuentran perdidos. Un amor que es inyectado por Dios en los corazones del predicador a fin de que proclame la palabra de salvación y de esperanza para aquellos que no la tienen. En ese sentido, entonces, la predicación de Jesús era una predicación bíblica y motivada por el amor a Dios y por el amor al perdido. La predicación de Jesús también exigía una respuesta a sus receptores. Esta respuesta era de carácter intelectual, era de carácter emotivo y era de carácter volutivo. Veamos esto. Cuando hablamos acerca de una respuesta intelectual, nos estamos refiriendo a que Jesús pretendía que por medio de la predicación se entendiese lo que se estaba declarando. Esto es entonces que la predicación necesita ser efectuada de una manera coherente, de una manera inteligente, de una manera racional, de una manera comprensiva. La predicación no puede ser efectuada de una manera que no clarifique, que no aclare las dudas de las personas y presente una sistematización de la salvación y el plan de Dios claro para la humanidad. Entonces la predicación necesita ser efectuada con una apelación intelectual que ilumine el entendimiento de aquellos que se encuentran escuchando a fin de que entiendan el por qué ellos necesitan ser salvos y el cómo es que esa salvación se obtiene por medio de Jesucristo. Entonces, la predicación necesita tener una apelación intelectual. En segundo lugar, la predicación de Jesús exigía una respuesta emotiva. Esto es, que la predicación necesita ser efectuada de una manera apasionada y al mismo tiempo debe ser recibida de una manera apasionada. La Biblia nos explica que cuando Jesús resucitó iba camino a Emaús y él empezó a explicar las palabras a estos personajes que iban con él a Emaús. Y de una vez que Jesús se va, los del Emaús se dan cuenta que Jesús era el que hablaba con ellos y uno de ellos le dice al otro: ¿no ardían nuestros corazones cuando nos exponía las Escrituras? Indicándonos así entonces que la palabra de Dios al ser predicada debe de tocar el corazón de las personas, que el corazón de las personas debe sentirse tocado profundamente, estrujado se puede decir, por el poder del Espíritu Santo, el cual fluye por medio de la predicación. Entonces la predicación necesita ser emotiva. Necesita ser intelectual primero, pero también necesita ser emotiva. Esto es, que toca la mente y que toca el corazón. El tercer elemento que nosotros encontramos aquí acerca de la predicación es que la predicación necesita tener una apelación volitiva. Esto es, que la predicación tiene
por consecuencia, si toca la mente y toca el corazón, llevar a la persona a tomar decisiones, a hacer cambios de conducta, a que su voluntad sea movida a hacer algo para marcar la diferencia, para poder vivir en acorde con aquello que ha entendido en la predicación, que ha sentido por medio del Espíritu Santo en la predicación. Entonces, en ese sentido, la predicación debe de mover al individuo a tomar decisiones inmediatas. La intención de Jesús era que las personas al escucharlo predicar cambiasen su forma de vida y empezaran a conducirse de una forma que agradara a Dios, de una forma ética, de una forma moral, de acuerdo a los principios bíblicos establecidos por Dios. Entonces, es de vital importancia que nosotros hagamos eso. Entonces, otro elemento que nosotros debemos entender aquí es que la predicación necesita ser efectuada. Necesita ser efectuada de una manera en que está siempre presente un criterio de santificación para el individuo. Esto es, que debido a que el hombre que está escuchando la palabra o la mujer que está escuchando la palabra ha entendido, ha sentido y ha decidido obedecer las Escrituras, esa obediencia a las Escrituras lo lleva ahora a tener una vida de separación, consagración, santificación para Dios. Muy bien. Otro elemento importante acerca de la predicación de Jesús es que la predicación de Jesús surge en amor a Dios y a la humanidad. Como hemos mencionado antes, se debe amar a Dios y se debe amar a la humanidad. No podemos predicar porque amamos el dinero. Lamentablemente, muchas personas, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, predican a Cristo por envidia o por ganancias deshonestas. Y lamentablemente, y esto es trágico en la actualidad, tenemos un sinnúmero de predicadores contemporáneos que predican y predican y predican con la única intención de generar fama, dinero y prestigio. Otros predican por diversas razones. Pero Jesús Cristo viene y nos presenta un paradigma que la única razón por la cual nosotros debemos de predicar es porque amamos a Dios y porque amamos al perdido con el amor que Dios nos da hacia ellos. Que nuestra motivación para dar a conocer el mensaje de salvación es amor a Dios y a la humanidad. Otro elemento importante que quisiera que tocáramos aquí es que la predicación de Jesús era bíblica. Jesucristo establece que escrito está 39 veces. ¡Wow! 39 veces Jesús habla de las Escrituras cada vez que Él está hablando. Y una vez que Él dice escrito está, Él empieza a interpretar el texto. Y esto nos enseña este elemento. Es que el predicador tiene como tarea principal exponer el texto bíblico. Su tarea principal como predicador no es contar anécdotas, no es contar chistes, no es contar historias, no es dar las noticias que se encuentran actualmente en la televisión o en el periódico, no es contar lo último que salió en las redes sociales, no. La labor del predicador es exponer el texto sagrado y presentar lo que ese texto tiene para nosotros hoy. ¿De qué manera Dios está hablando hoy? No es solamente exponer lo que Él dijo anteriormente y qué significaba el texto para aquellos que fue escrito, sino más importante es qué significa el texto para nosotros hoy, entendiendo sí los fundamentos del contexto en el que ese pasaje fue dado, pero no quedándonos en el pasado, sino interpretando las Escrituras a la luz de la realidad y el contexto en que el predicador
y las personas que lo escuchan se encuentran. Entonces, la predicación de Jesús en ese sentido era relevante. Ahora, la predicación relevante no es aquella que satisface la curiosidad de los oyentes, sino la que hace falta. En ese sentido, la predicación solo es relevante cuando es pertinente. Y déjenme aclarar esto. Nosotros muchas veces pensamos que una predicación es relevante porque es algo que queremos escuchar. Y algunas veces nosotros tenemos predicaciones sensacionalistas y hablamos de un montón de temas que consideramos que son espectaculares para hablar. Podemos hablar acerca de los eventos del fin, la escatología y todo eso. Pero un sermón relevante es un sermón que habla a la necesidad más pertinente en ese momento al contexto. Por ejemplo, si nosotros estamos atravesando un periodo de tribulación y angustia dentro de la iglesia, un mensaje de relevancia sería un mensaje que brinda esperanza, que brinda consuelo, que brinda seguridad en Dios. Entonces, es importante entonces que nosotros prediquemos mensajes que sean apropiados a las necesidades que se encuentran atravesando los congregantes, para que ellos puedan mirar a través de la predicación que Dios está en medio de todas las circunstancias de la vida. En ese sentido, entonces, la predicación es relevante solamente cuando es pertinente. De otra manera, no tiene relevancia. Ahora, la predicación de Jesús era una predicación autoritativa. Y esto es sumamente importante. Jesús utilizó la frase, mas yo os digo, de una manera constante, de una manera repetitiva. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y entonces Jesús reinterpretaba las escrituras a la luz de su advenimiento. Entonces, esto nos enseña algo sumamente importante, que nosotros necesitamos reinterpretar las escrituras a la luz del evento mesiánico y a la luz de las realidades contemporáneas que nosotros estamos sufriendo. En ese sentido, necesitamos tener una hermenéutica contextual para poder tener una homilética relevante. Entonces, cuando nosotros hablamos de una predicación autoritativa, es una predicación que está fundamentada en la palabra de Dios y reinterpreta el texto para que de esa manera el texto hable a nuestra realidad actual. Entonces, en ese sentido, la predicación se convierte en algo relevante y autoritativo. Pero también debemos entender que cuando hablamos de una predicación autoritativa es que el predicador necesita tener convicciones de aquello que se encuentra profesando. O sea, nosotros no podemos predicar lo que no creemos. Necesitamos creer lo que nosotros estamos hablando, porque nosotros reflejamos a través de nuestras palabras nuestras convicciones. Así que nosotros predicamos con autoridad en el grado en que nosotros estemos seguros de aquello de lo que nosotros estamos hablando. Por eso es de vital importancia que nosotros prediquemos aquello que entendemos y aquello que vivimos, para que de esa manera nuestra predicación cobre fuerza, cobre autoridad en nosotros al generar convicciones por medio del conocimiento bíblico, de la convicción del Espíritu Santo y la experiencia de la palabra en nuestra propia vida. Y en noveno lugar, la predicación de Jesús era su prioridad. En Lucas 4:38, nosotros nos encontramos con un texto sumamente importante. Y Lucas 4:38 nos presenta a nosotros que Jesús tenía como intención predicar y el sanar era secundario. O sea, lo más importante en el ministerio de Jesús no era sanar enfermos, no era expulsar demonios. No, lo más importante en el ministerio de Jesús era predicar la palabra. Entonces, esto nos enseña a nosotros que la predicación debe de ser nuestra prioridad como predicadores y como pastores.
Incluso podemos mirar una de las crisis que nosotros encontramos en muchos pastores, es que viven ocupados en un sinnúmero de actividades que el desarrollo y el tiempo que ellos invierten para la predicación solamente son migajas de tiempo para el desarrollo de su sermón. Cuando deberían de invertir la mayor parte de su tiempo para hacer el sermón, invierten la mayor parte de su tiempo en visitar enfermos, en hacer actividades aquí, hacer actividades por allá dentro de la iglesia. Pero el propósito es que la predicación se convierta en nuestra prioridad y los demás elementos que se encuentran dentro del ministerio sean secundarios, que aprendamos a delegar lo que otras personas pueden hacer. Y un ejemplo de eso lo podemos mirar cuando el apóstol Pedro se encuentra confrontando el caso donde las viudas judías no tenían alimento, y miramos que Pedro dice las siguientes palabras: no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra por servir a las mesas, así que asignemos. Y entonces el apóstol Pedro decide asignar a los diáconos para que se encarguen de otras cosas que les estaba a ellos robando el tiempo para dedicarse a la oración y a la palabra. De esa misma manera, el pastor, el predicador, necesita delegar asuntos que lo están apartando del tiempo que él necesita dedicar para estudiar la palabra, meditar la palabra, entender la palabra y predicar la palabra, a fin de que sus sermones sean sermones que han sido digeridos apropiadamente, han llenado su corazón y están listos como una bomba atómica para caer a través de la exposición de la palabra en la congregación o en aquellos que habrán de escuchar el mensaje. Entonces, en ese sentido, Jesucristo nos presenta: la predicación debe de ser la prioridad del predicador, del pastor actual, y todas las demás cosas, aunque son importantes, son secundarias, y debemos de buscar la manera de delegarle a otras personas aquellas cosas que nos están quitando a nosotros el tiempo para dedicarnos a la preparación de la predicación. Muy bien. Con eso en mente, quiero invitarlos a visitar nuestra página de internet. Así que visita nuestra página a seminarioteológicoquerigma.org. Ahí vas a poder encontrar más información acerca de nuestros programas de estudio, y ahorita vas a poder mirar algunos de nuestros videos, visitar nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube. Suscríbete a ambas de ellas para que te mantengas al tanto de toda la información que constantemente nosotros estaremos ofreciendo. Y si deseas contactarnos directamente, contáctame a doctorescudero@seminarioteológicoquerigma.org. Que el Señor les bendiga. Adiós.